Bienvenido, Max. Gracias por estar acá con nosotros. Se cumplen 6 años de la rebelión de abril. Eh, ¿Qué reflexiones haces en este aniversario, tomando en cuenta que estás ahora desde el destierro, el exilio forzado? Bueno, efectivamente, Lucía, conmemoramos el sexto aniversario de la lucha cívica de abril, que fue un momento culmen en la historia reciente de Nicaragua, en la que el pueblo nicaragüense alzó su voz para demostrar el descontento que siente hacia una dictadura que ejerce un poder autoritario sobre la población nicaragüense. Y en este sentido, al paso de estos 6 años que parecen fáciles, hemos visto cosas de increíbles en términos, creo yo, de maldad por parte de un régimen que está aferrado al poder. Pero también hemos visto una cosa increíble también por parte del pueblo nicaragüense, que es la determinación y un espíritu de lucha incansable. En lo largo de estos 6 años hemos visto cómo el régimen de Ortega, la dictadura sandinista en Nicaragua, ha querido aplastar la voluntad del pueblo nicaragüense y cómo expresan y manifiestan este temor que le tienen, este pánico que le tienen al descontento popular, porque saben que el pueblo nicaragüense no está con ellos, saben que, al, que aún con toda la fuerza, aún con todo el poder, el pueblo nicaragüense no los quiere. Y entonces siempre vemos cada año cómo se incrementan o se mantienen medidas represivas para atemorizar a la población y evitar que tomen acciones contrarias a lo que ellos consideran pues su estabilidad o la falsa paz que pregona Rosario Murillo. Y en este sentido, pues creo yo que es positivo y es para mí un signo de esperanza que ellos no han podido doblegar ese espíritu del pueblo nicaragüense, no han podido conquistar, por así decir, el corazón o la voluntad del pueblo nicaragüense, porque el pueblo nicaragüense en su interior, en su corazón, sabe las atrocidades que ha cometido la dictadura sandinista y por ende ha retirado o ha quitado este apoyo hacia un régimen que ya no representa a la mayoría de los nicaragüenses. Rosario Murillo dice que han desterrado el odio y se burla y alardea con todos los exiliados y desterrados, en tu caso, como otros de Nicaragua. ¿Cómo ves esa posición del régimen que pese al destierro, ¿verdad? Y la desnacionalización a nicaragüenses, sigue hablando del tema? Sí, creo que eso es la evidencia de lo que acabo de mencionar anteriormente. Es decir, estas acciones como esta, el destierro, la desnacionalización, son acciones de temor, porque la única razón por la que fuimos desnacionalizados, por la que fuimos desterrados, es porque nos consideran una amenaza dentro de Nicaragua, porque nos consideran un peligro para su supuesta estabilidad y paz que ellos consideran mantener. Yo te digo, Lucía, el odio, el odio está implantado en el Carmen. No hay persona más que exprese diariamente mayor cantidad de odio y desprecio hacia la población nicaragüense que Rosario Murillo en sus alocuciones diarias. Y este signo de maldad, estas acciones que siempre son la persecución, el exilio, la burla, las descalificaciones, son un discurso de odio que el pueblo nicaragüense no con, con la que el pueblo nicaragüense no concuerda. Y en este sentido, pues reitero, todas estas acciones son esencialmente una demostración de temor, porque tienen temor de que, de que nosotros, de que los desterrados, de que los desnacionalizados, de que los opositores vivamos en Nicaragua, porque saben que el pueblo nicaragüense no está con ellos y en su imaginario el fantasma de Abril está presente como una cosa latente. Ellos viven con el temor perpetuo de que el pueblo nicaragüense vuelva a tener el valor de levantarse y de decirle hasta aquí nomás de una vez por todas. Sí, Max. El hecho, pues, que a 6 años de la rebelión de abril, la dictadura sigue todavía en el poder. ¿A qué se lo atribuimos?
Bueno, creo en primer lugar que la única razón por la que la dictadura esté en el poder es la fuerza. Es decir, ellos han apostado por el uso de la violencia como única, como instrumento de poder político. Es decir, no hay en Nicaragua actualmente otra razón por la cual el régimen de Ortega permanezca en el poder. Simplemente lograron contener y ampliar la fuerza tanto de la policía, del ejército y todos los instrumentos represivos para mantener un extremo control en la sociedad nicaragüense. Y frente a esto, creo yo que están dispuestos a matar, ya lo hemos visto, están dispuestos a matar, han asesinado, han secuestrado, han encarcelado con el único objetivo de permanecer en el poder. Y en el transcurso de estos 6 años, lo que hemos visto es eso, ni siquiera es una permanencia en el poder, es un aferro, están aferrados al poder a cualquier costo. Y frente a eso, Lucía, creo yo que solo nos queda continuar con nuestras acciones, tanto dentro del pueblo nicaragüense, que padece todos los días los estragos de la dictadura, que es imposibilitado de expresar su opinión, que es imposibilitado de ejercer libremente su libertad de expresión, de información y entre otras tantas libertades de las que carecemos los nicaragüenses, eh, hay que continuar también con nuestra campaña internacional para que el régimen de Ortega sea aislado financieramente y esto realmente toque la estructura económica que sostiene la represión en Nicaragua. ¿Cómo debilitar a la dictadura? Eh, las organizaciones, activismo político que está en el exterior y qué papel y rol tendría que jugar la comunidad internacional. Creo que la comunidad internacional tiene un rol significativo, no solamente del ámbito político, es decir, las organizaciones internacionales, los organismos multilaterales en el ámbito político saben lo que pasa en Nicaragua, entienden que hay un régimen que comete crímenes de lesa humanidad, que hay suficientes informes que lo documentan, pero a mi parecer, Lucía, hay una desconexión entre el ámbito de los derechos humanos, el ámbito de los organismos multilaterales como la OEA, como la ONU y los organismos financieros, las instituciones financieras, porque de alguna manera el régimen de Ortega busca estrategias para obtener recursos, para pasear o para tratar de puentear las sanciones económicas que se le han aplicado. Entonces, el gran reto de la comunidad internacional es que sabiendo que el régimen de Ortega es imposible de sostenerse sin financiamiento externo, no es autosuficiente, tiene una profunda debilidad en el tema financiero, hay que seguir presionando y utilizando los mecanismos de aislamiento tal y como lo ha recomendado el grupo de expertos de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Nicaragua. El tema de penalizar ya a esa estructura de poder, a esa cadena de mando, ¿crees que es fundamental, importante para precisamente este debilitamiento de la dictadura? Yo creo que es importante identificar y continuar haciendo acciones en el ámbito de la justicia internacional. La mayor cantidad de información que se puede recoger es sumamente valiosa, porque esto, aunque parezca distante, tiene un efecto en las investigaciones, en la recopilación de los hechos y en la posibilidad de que las víctimas encontremos justicia. Y en este sentido, creo yo que es importante continuar haciendo todo lo posible para que se someta a los responsables a una rendición de cuentas. Creo que hay suficiente evidencia, ya hay procesos penales y judiciales abiertos que están iniciando la causa de la justicia internacional. Y estamos ahí en este proceso. Bueno, nosotros como organización, desde aún, somos parte de las organizaciones que han presentado dos procesos en contra del régimen en Nicaragua, un proceso en Argentina por crímenes de lesa humanidad
y también una denuncia entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también por violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses, pero particularmente a nosotros como parte del movimiento estudiantil, para lo cual fue necesario presentar nuestros propios testimonios, nuestra propia experiencia y de cómo fueron vulnerados nuestros derechos humanos solo como una muestra de lo que vive cada uno de los nicaragüenses, cada uno de los prisioneros políticos y cada una de las víctimas de la represión del régimen sandinista en Nicaragua. Max, el tema de la unidad, alianzas con otras organizaciones, hemos visto que aún se ha mantenido bastante aparte y fortaleciendo su parte eh, interna de la agrupación. Eh, ¿Tienen pláticas ustedes con otras organizaciones para formar pues estrategia precisamente pues para ver acciones ante el régimen? Efectivamente, Lucía, nosotros como organización desde aún creemos que la unidad y las alianzas son indispensables para luchar contra un régimen autoritario y tener éxito en la conquista de la libertad de los nicaragüenses. Nosotros somos fieles creyentes de que la oposición en general tiene más consensos que diferencias en torno primero, a que es una lucha cívica, a que es una lucha pacífica, que debemos continuar haciendo acciones para que la dictadura se debilite. Lo que sí, Lucía, te puedo decir es que no existe en este momento una estructura única, una representación única. Creo yo que eso es hasta cierto punto parte de la embestida que ha hecho el régimen de Ortega para debilitar a la oposición en Nicaragua. Recordemos que la oposición nicaragüense viene de una embestida brutal en el año 2021 que se transformó en un proceso de encarcelamiento en el cual la mayoría de los liderazgos y figuras relevantes, no solo de la oposición política, también del sistema financiero, de los medios de comunicación. Es decir, ha habido una embestida brutal para desmantelar cualquier rastro de oposición política, pero también de organización independiente en Nicaragua. Entonces, esto es un desafío para la oposición porque no estamos, primero, no estamos en nuestro país, no estamos en nuestro entorno natural, por así decirlo, y eso hace que las circunstancias en el exterior sean un poco más complicadas. Sin embargo, insisto, hay muchos más consensos en la oposición actualmente sobre cuáles son las acciones que se deben tomar, sobre el tema de las sanciones económicas, sobre el tema de buscar una salida pronta a la grave situación política que vive el país y retomar el cauce de la democracia en Nicaragua. Muchas gracias, Max, por haber estado acá con nosotros en el programa. Muchas gracias, Lucía.